que sentía en la vida de adolescente era el de estar frente a un público y no saber qué decir, el quedarme callado o el intentar disparar unas cuantas frases y que la lengua se me volviera estropajosa y acabar siendo un desastre. Este tipo de experiencias que tenemos en la vida hace que al ser humano, pues cada ser humano pudiera tener dos posibles respuestas, dos posibles reacciones para cada uno de nosotros. Una, el rendirse en ese momento y decir, yo no sirvo para esto y jamás lo voy a volver a hacer, sin pensar que en la vida futura como adulto quizás tuviéramos o tengamos que volver a hacerlo, o dos, decir, yo voy a enfrentar esto, lo voy a dominar y voy a tener éxito en el futuro. Yo creo que esa debe ser nuestra reacción ante este tipo de circunstancias. Porque todos, en general, tarde o temprano, nos vemos impedidos, de alguna manera, a hablar frente a un público. Si en alguna ocasión, incluso en una reunión comunitaria, de pronto, no hay quien haga uso de la palabra y uno siente el pensamiento, ¿lo hago o no lo hago? Porque a lo mejor tengo una inquietud y porque de todos modos todos tenemos necesidades de comunicar algo. Bueno, el gran problema está en que quizás tenemos los deseos de hacerlo, pero tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Ahí está el gran problema y ese es el gran secreto de los oradores, ¿verdad? Por eso Cicerón en la antigua Roma nos dio otro ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó con Cicerón? Y pues claro, no es el único orador romano. En Roma, si nosotros hablamos de Roma, es una historia casi paralela con los griegos, pero es un poquito después. Estamos hablando de hace 2000 años aproximadamente, con los griegos 2500 aproximadamente. Y pues bueno, si hablamos de Roma, nosotros no hablamos solamente de un orador modelo como en Grecia, que desarrolló a través de la oratoria todo un discurso, toda una cultura, toda una forma de ser. Si nosotros hablamos de la oratoria en Roma, entonces ahí es cuando nosotros podemos hablar de ejemplos muy acabados, muy perfeccionados, como el de Tito Livio, como el de Quintiliano, como el de Cayo Julio César y, por supuesto, Marco Tulio Cicero, ¿verdad? Tito Livio escribe un libro que se llama Décadas Romanas. Y en las décadas romanas, prácticamente lo que van hablando es a través de la forma discursiva, creando verdaderos discursos, con toda la elocuencia que se manejaba a través de ese idioma, porque aquí, hablando de idioma, es preciso mencionar que cada idioma tiene su propio rostro, su propia forma de ser, su propia musicalidad e incluso su propia rudeza. Y crudeza también, porque no todos los idiomas, no conozco todos los idiomas, pero quiero pensar que no todos los idiomas se prestan para que un discurso suene bello, musical, contundente y convincente. Por eso quizá Carlos V llegó a decir alguna vez, el alemán sirve para comunicarnos con los perros. Qué rudo se escuchó, ¿verdad? El italiano sirve para hablar con los niños. El francés con las mujeres, para hablar con las mujeres. Y el español para hablar con los niños. Se escucha muy chaúno, ¿verdad? Pero finalmente, de alguna manera tiene razón. Quien ha escuchado hablar a un alemán, y si en alguna ocasión hemos escuchado hablar en alemán, a lo mejor por ahí en algún documental, a Adolfo Hitler convenciendo a su pueblo a ir a la guerra, escúchenlo, o si tenemos aquí oportunidad de presentarlo, lo vamos a presentar. Y van a escuchar con qué rudeza manifiestan los discursos, que aún siendo convincentes, de todos modos, el idioma suena muy diferente, ¿verdad? Muy distinto. Y si comparamos, por ejemplo, el discurso en alemán de Adolfo Hitler con los discursos, por ejemplo, de Simón Bolívar
en lengua española, pues existe una enorme diferencia, ¿verdad? Simón Bolívar, el gran libertador de América, el gran libertador de varias naciones sudamericanas, demostró justamente ser un hombre con una visión de estadista. Y no solamente por la forma en que hablaba y la forma en que convencía a las naciones sudamericanas, sino incluso los documentos que redactó, las constituciones, y cada uno de aquellos documentos en los que él tuvo que ver y meterse mano. Por lo tanto, bueno, los idiomas también funcionan en este sentido. No creo que tenga la misma contundencia, reitero, hablar en español que hablar en chino, ¿verdad? O en vietnamita. Cuando hemos escuchado a alguien vietnamita, escuchen cómo hablan, parece como si cantaran. Es una lengua muy diferente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que tendríamos que sentirnos afortunados de hablar el idioma que hablamos, porque no solo es una de las 5 lenguas más importantes del planeta, y consideradas además así por la Organización de las Naciones Unidas, sino es una de las lenguas que tiene más hablantes en el mundo. Y además, lo más importante, tiene el bagaje cultural y el respaldo que le da carácter de civilizada a cualquier lengua del mundo, y no todas las 3.000 lenguas que hoy se hablan en este planeta tienen o pueden decir, nosotros tenemos esto. Me refiero a la creación literaria que se ha originado en una lengua. Y en lengua española se han escrito no solo grandes obras, sino además la gran obra maestra que tiene en su haber a la figura señera que podemos ver incluso representada no solo en estatuas, en pinturas y en poemas, en canciones, en tratados y en libros, y es el único, porque ni siquiera el inglés puede decir que tiene un Quijote, que nosotros podemos presumir, fue creado en lengua española y que además es uno de los ejemplos, quizá no en estricto sentido, de lo que es el ejemplo de la oratoria, porque es una novela, la primera novela moderna de la humanidad, sino además es la forma en que va narrando el autor, el estilo que utiliza, el discurso que utiliza el Quijote, que podemos nosotros llegar a concluir que era un orador filósofo, por la forma en que intercambiaba las ideas con Sancho. Pero bueno, vamos un poquito otra vez a regresar con Cicerón. ¿Qué pasó con Cicerón en una época muy importante para la antigua Roma? Cicerón tenía un enemigo. El hecho de hablar nosotros de Roma implica hablar de las antiguas instituciones jurídicas, ¿verdad? No soy abogado, pero he leído un poco de la historia de Roma. Y entonces, en ese sentido, todos los abogados y quienes estudian leyes lo saben perfectamente. Roma es la cuna del derecho y de ahí prácticamente parte todo. De ahí parten las grandes instituciones que hoy conocemos. El Senado sobre todo y la representación política, ¿verdad? Marco Tulio Cicerón se convirtió en senador, que era uno de los grandes posiciones que podía alcanzar un ciudadano romano. Y entonces, como tal, Cicerón entendía perfectamente la situación que vivía Roma en un momento crucial de su historia. Cicerón no solo fue orador, él escribió muchos textos sobre Roma e incluso escribió un texto sobre oratoria, ¿no? Y entonces hubo un momento muy importante en el que se daban los grandes debates, se daban justamente en el Senado, y en uno de aquellos, el discurso quizá más importante que pronunció Cicerón antes de que fuera encarcelado fue uno en contra de Catilina, quien también era un ciudadano romano, pero que estaba en contubernio con otros para traicionar al país. Y entonces fue en un discurso cuando él pronunció directamente hasta